Bienvenidos de nuevo a todos y a todas. Estamos en la segunda parte de la ponencia de gestión de proyectos en materia de deporte. Si recordáis, en la primera parte de esa ponencia hemos visto los dos primeros apartados. El primer apartado hablaba sobre el deporte, aspectos conceptuales, la relación entre deporte y sociedad, y el deporte y un subapartado sobre deporte y aspectos económicos del mismo. Por otro lado, hemos visto el segundo apartado en el que hemos tratado sobre las organizaciones deportivas, que son aquellas que planifican y gestionan la materia de deporte. Muchas de ellas, como veremos, a través de metodologías de gestión y dirección de proyectos. Hemos entrado incluso en el tercer apartado. El tercer apartado, si os recordáis, hablaba sobre el proyecto y hemos visto la historia, aspectos básicos de la historia sobre la dirección y gestión de proyectos. De manera que nos hemos quedado en el apartado 3.2, definición de proyectos. Vamos a ver algunas definiciones bastante reconocidas. La primera de ellas dice: es una actividad humana compleja dirigida inicialmente a alcanzar unos objetivos precisos según un calendario establecido. Para ello se debe disponer de unos recursos específicos que son económicos, materiales y humanos, que suelen ser limitados, a los que hay que añadir la información existente y los sistemas y técnicas de gestión conocidos. Bueno, esta definición es del Hurtado y González del año 2004. Por otro lado, tendríamos una definición de Fernando París del año 96, de su libro de planificación estratégica en organizaciones deportivas, que dice: un proyecto es un trabajo singular con una fecha de inicio y finalización, una especificación clara del alcance, con un presupuesto establecido y habitualmente con una organización temporal que se desmantela cuando termina el proyecto. Como veis, en estas definiciones he ido resaltando en diferentes colores aquellos aspectos que me han llamado más la atención. Por otro lado, tendríamos otras dos definiciones de dos organizaciones reconocidas en relación con la gestión y dirección de proyectos. La primera de ellas de la ISO, International Organization for Standardization, que diría que es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y término que son emprendidas para alcanzar un objetivo que se establece de acuerdo con requisitos específicos, incluyendo restricciones de plazo, coste y recursos. La guía del PMBOK nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Como veis, después de haber visto estas definiciones, pues he querido resaltar unas cuestiones que me parecen interesantes. Y es que tiene aspectos comunes en la mayoría de las definiciones, que son pues que un proyecto es una combinación de actividades, que hay una relación secuencial entre esas actividades, que hay una preocupación clara por dos cuestiones que son el tiempo y los recursos, una preocupación clara por optimizarlo. Además, también tendríamos que decir que los proyectos también están realizados por personas y que son planificados, ejecutados y controlados. Son características básicas de un proyecto deportivo, tal y como dice Gambau, que esos proyectos deportivos son proyectos definidos, que eso quiere decir que para que no se confundan los objetivos con las tareas, con las acciones o con los medios utilizados, son cuantificados, pues aun cuando debe haber situaciones en que no resulta fácil o no se puede cuantificar, es preciso concretizarlo para poder realizar un control riguroso respecto de su consecución. Son temporales en el sentido de establecer cuándo quiere alcanzarse el objetivo previsto. Debe ser posible, o sea que tiene que ser realizable. Debe ser ambicioso, entendiendo que de esta manera se pretende dar un paso más sin plantear algo que no sea alcanzable. Es asignado esos proyectos porque es importante que siempre haya un responsable y solo uno a quien se le puedan pedir cuentas y resultados. Es acordado en cuanto que debe ser un proyecto asumido por la organización y aceptado por las personas asignadas para su ejecución. Es evaluable, para lo que tendrá que establecerse previamente
un indicador o un parámetro de control para cada objetivo que nos permita conocer el grado de cumplimiento. También es único, y es que un proyecto puede tener como objetivo prestar un servicio, crear un producto o presentar un documento como resultado, y todos ellos evidentemente son singulares. Es gradual, significa que su elaboración se realiza paso por paso y que se hace más explícito y detallado a medida que se avanza. Y también es integrado, pues salvo que se trate de un proyecto puntual y aislado, tiene que contribuir a los objetivos generales de esa organización. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre proyectos y operaciones. Según Paris, en su libro del año 1996, vuelve a definir lo que son los proyectos. Son actividades temporales únicas, esfuerzos temporales para llevar a cabo un producto o servicio o obtener un resultado. Y esa definición de proyecto pues dicta lo que es una operación. Una operación, en cambio, son el conjunto de tareas normalmente de carácter repetitivo, continua, que desarrollan las organizaciones para prestar sus servicios o hacer su negocio. Dentro de las operaciones pues también tendríamos que diferenciar aquellos que son procesos y procedimientos, que es la manera de abordar de una manera organizada esas operaciones. ¿Qué grupos de proyectos existen en una organización deportiva? Pues podríamos establecer tres grandes grupos de proyectos. Por un lado, aquellos que son los proyectos deportivos, por otro lado, los proyectos complementarios, tanto asociados a espacios deportivos o instalaciones, y proyectos complementarios de soporte a la gestión. Vamos a empezar con los primeros, proyectos deportivos. Esos proyectos deportivos están asociados al objeto social de la entidad. Vamos a poner algunos ejemplos. Competición de rendimiento, una competición popular, proyectos de turismo activo, campamentos, escuelas deportivas, juegos deportivos municipales, etcétera. Proyectos complementarios asociados a espacios deportivos e instalaciones. Bueno, pues hablaríamos como ejemplo de la construcción de una nueva instalación, la remodelación de alguna instalación ya existente, dotar de equipamiento deportivo una instalación, etcétera. Y por último, proyectos complementarios de soporte a la gestión, pues podríamos hacer, pues como ejemplo, pues implementar pues los sistemas de gestión de una organización con aspectos relacionados con programas informáticos, con control de acceso, sistemas de tarjetas inteligentes, contratos especiales de suministro, implantación de planes de comunicación en la organización, plan de formación para trabajadores, bueno, y un largo etcétera, ¿vale? Podríamos hacer muchísimas clasificaciones acerca de los proyectos, y de hecho en la literatura sobre la gestión y dirección de proyectos ahí se establecen muchísimas clasificaciones. A nosotros nos ha llamado la atención la clasificación que realiza también Paris en el año 26 respecto a atendiendo a la temporalidad, en la que divide los proyectos en puntuales, cíclicos y permanentes. Los puntuales son aquellos que tienen claramente fijada la fecha de fin, son únicos, son irrepetibles, y como ejemplo pues podemos ver como que sería la construcción de una nueva instalación deportiva, la organización de un evento deportivo, como podría ser por ejemplo los Juegos Olímpicos, ¿no? que tenemos el próximo año, o la elaboración incluso de un censo de instalaciones deportivas. Por otro lado tendríamos los proyectos cíclicos, que tienen fijada claramente la fecha de principio, la fecha de fin, se repiten cíclicamente, normalmente cada año, y aquí tendríamos pues los Juegos Deportivos Municipales y las escuelas deportivas municipales. Por último tendríamos los proyectos permanentes, que son los que responden a servicios o actividades que están permanentemente activos en una organización. Así tendríamos, por ejemplo, un centro de medicina deportiva o un registro de asociaciones deportivas con el que cuenta la administración competente en materia de deporte. Pasamos a otro apartado en el que bueno, antes de pasar al siguiente apartado tenemos que decir que existen otros criterios respecto a hacer clasificaciones
en relación con los proyectos, como atendiendo a la titularidad, que pueden ser proyectos públicos, proyectos privados, el tipo de organización que desarrolla el proyecto. Podríamos ir al apartado donde vimos las diferentes tipologías de organización, cliente al que va dirigido, la tipología de objetivos que persigue, etcétera. Y ahora sí, pues pasamos al apartado en el que vemos cuáles son los aspectos que debemos de tener en cuenta en los proyectos. Y es que un proyecto pues es un esfuerzo o un proceso singular que tiene cierta complejidad, es único y tiene un principio y un fin que pretendemos determinar. Está compuesto por muchas tareas que están organizadas, enlazadas y ordenadas, y esos proyectos representan la parte ejecutiva de una planificación y se relacionan con un objetivo y una estrategia, con el momento de alcanzar resultados, con la cantidad de recursos que vamos a destinar y con las personas encargadas de concebir y de ejecutar el trabajo. Así, en este gráfico podemos ver el lugar que ocupa el proyecto en la planificación estratégica de una entidad deportiva. Entonces tendríamos que un proyecto deportivo sirve a una línea estratégica y, como ya sabemos, las líneas estratégicas, varias líneas estratégicas siguen a un objetivo. A su vez, con el planteamiento de una serie de objetivos, pues van a servir para que la organización pues pueda conseguir progresivamente pues la misión con la que se creó esa organización. ¿Y por qué nos planteamos establecer pues una gestión por proyecto? Pues vamos a ver algunos datos, ¿no?, que nos van a dar algunas pistas. Pues una elevada proporción de proyectos se realiza fuera de coste de plazo. Grandes proyectos suelen tener un retraso de entre un 25 y 50% del tiempo. Cuanto mayor es el proyecto, hay mayor riesgo de que se cancele. Muchos proyectos quedan fuera de control. ¿Y qué es lo que sale mal? Pues que hay una dificultad clara para planificar en muchos casos los costes y los plazos. Vemos como muchas veces se duplica, incluso se triplica los presupuestos inicialmente establecidos en los proyectos, ¿no? Rota la planificación, ya es que es difícil recuperar el tiempo que se ha perdido. La calidad en muchos casos es insuficiente de los productos o los servicios. Las prestaciones son inadecuadas, con lo cual no atendemos de la manera que nos interesa a nuestros usuarios, nuestros clientes. Hay grandes dificultades de mantenimiento y no se conoce bien al cliente o no se conoce bien a la competencia. Entonces, pues está claro que con los datos que hemos tenido, que acabamos de ver ahora mismo, pues existen razones muy claras para gestionar por proyectos, ¿no? Y es que en la actualidad hay un incremento claro de la competencia, y más en el sector de deporte, con lo cual es interesante explorar nuevos productos, nuevos servicios. Es necesaria una optimización de costes indirectos en las organizaciones. Las empresas y las organizaciones traducen mejor su estrategia en proyectos. Es mayor la facilidad para alcanzar los objetivos proyectos y alargar el ciclo de vida de las organizaciones con la gestión por proyectos. Esta gestión por proyecto permite reaccionar más rápidamente a una nueva oportunidad que nos presenta el mercado, y además permite crear estructuras de dirección y trabajo más ligeras y más horizontales, y por supuesto permite un mayor control de tiempo y un mayor análisis del trabajo de las personas, más autonomía, más decisión de los empleados y un largo etcétera. Y pasamos al apartado de metodología de gestión de proyectos.